saludarlo, saludo a usted, a los integrantes de la mesa de trabajo y a toda su amable audiencia. ¿Se quitaron un piano de encima ustedes, los magistrados de la Corte, el doctor Chaverra? Néstor, la Corte cumplió con su deber constitucional en sus tiempos, dentro de un plazo razonable, y la satisfacción del deber cumplido frente al país. Sí. ¿Cómo fue la votación, magistrado Chaverra? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la sesión de ayer? Si usted la puede compartir con los oyentes de Blue Radio, por favor. Claro que sí, Néstor. Lo primero que hizo la Corte Suprema de Justicia fue deliberar y debatir frente a la renuncia que minutos antes de nuestra sesión de sala plena presentó la doctora Amelia Pérez, y después de esa deliberación y que la Corte, a partir de ese debate, consideró que había lugar a continuar con el proceso de elección, se hizo la votación correspondiente, cuyo resultado representó que la doctora Luz Adriana Camargo obtuviera 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago 2 votos, la doctora Amelia Pérez 1 voto y 2 votos en blanco. Sí. A partir de eso y conforme a las reglas de nuestro reglamento, fue declarada formalmente como nueva fiscal general de la Nación la doctora Luz Adriana Camargo. Magistrado Chaverra, la doctora Amelia Pérez, con esa renuncia, faltando 5 o 7 minutos antes de comenzar la sesión, va a la Corte, se la presenta a usted, ¿cierto? La deja en la Corte Suprema de Justicia y después va a la Casa de Nariño y se la lleva al presidente. ¿Para ustedes esa renuncia fue efectiva? No, nosotros en la valoración, Néstor, consideramos de que evidentemente la renuncia no afectaba la validez y viabilidad de la terna, por 2 razones fundamentales. La primera, que nosotros no tenemos competencia para aceptar una renuncia, en tanto que por mandato constitucional quien integra la terna es el presidente de la República. Y segundo, y un aspecto bastante fundamental, la Corte consideró de que en el estado actual del proceso de elección, donde incluso ya en 4 sesiones ordinarias se había votado la terna, la renuncia de la candidata, de la doctora Amelia, no afectaba la validez y la viabilidad de la terna. Es más, incluso en el marco de la votación la doctora Amelia Pérez fue votada y obtuvo una votación. Sí, doctor Chaverra, eso lo que quiere decir, si le estoy entendiendo bien, le pido que usted me corrija si digo alguna imprecisión, es que técnicamente la doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Correcto, Néstor. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia. La doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Y segundo, nosotros en el desarrollo de nuestra sesión no recibimos por parte del señor presidente de la República ninguna manifestación, ningún escrito sobre esa renuncia que la doctora Amelia Pérez presentó ante nosotros. O sea, para la Corte Suprema de Justicia, ¿la terna nunca se desintegró? Absolutamente, Néstor. La terna mantuvo su viabilidad y su validez jurídica, y con fundamento en ella, la Corte procedió a realizar la votación correspondiente. Que me imagino, doctor Chaverra, esto es de pasadita la respuesta a las muchas demandas que vemos venir de que eligieron de una terna de 2. ¿La terna nunca fue de 2? ¿La terna siempre fue de 3 mujeres? En la visión de la Corte, en el análisis jurídico que hizo la Corte Suprema de Justicia, la Corte consideró que la terna no estaba afectada en su validez y viabilidad por virtud de la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Es decir, ¿la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez ni siquiera fue leída y discutida en sala plena ayer? No. Ese fue el primer punto que se abordó durante la sesión ordinaria, en la sesión extraordinaria. La carta fue leída en su integridad porque nos tocaba hacer un pronunciamiento sobre ese particular, y después de su lectura empezó la deliberación correspondiente para seguidamente adoptar la decisión de continuar con el proceso de elección. Leyeron la carta y básicamente lo que pasó es, la renuncia no es ante nosotros, sino es ante el presidente de la República. Sí, consideramos que la Corte, entre otros argumentos, sí, que la función de la Corte es elegir de la terna presentada por el señor presidente de la República, no siendo de nuestra competencia decidir sobre la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Si ella hubiera ido primero a la Casa de Nariño, presenta la renuncia, el presidente Petro se la acepta y notifica
notifica a la Corte que la terna fue desintegrada, ¿otro hubiera sido el cantar? Esa sería otra hipótesis que hubiese tenido que valorar la Corte Suprema de Justicia, pero ese escenario no se vislumbró porque efectivamente no ocurrió. Y como ese no fue el escenario que se presentó, la Corte seguidamente dijo, estamos en un proceso donde ya la terna está presentada, ha surtido su trámite en 4 sesiones ordinarias, estas 3 candidatas han sido votadas, lo que nos corresponde como Corte Suprema de Justicia es continuar con el proceso porque a nuestro juicio y a nuestro entender la renuncia de una de las candidatas no le quita viabilidad jurídica a la terna. Sí, esa decisión, doctor Chaverra, fue mayoritaria pero no unánime en la Corte. Sí, efectivamente fue una decisión mayoritaria. Es decir, hubo un sector de la Corte que sí estaba de acuerdo en pedirle al presidente que reconfigurara la terna. Por lo menos era un sector de la Corte que pensaba que era necesario que frente al tema se revisara de manera más profunda, más tranquila, llamémoslo así, la situación y que más bien se orientaba a mirar la posibilidad de dar esa oportunidad que usted está planteando. Doctor Chaverra, ¿por qué se desinfló la candidatura de la doctora Amelia Pérez? Digo porque en la renuncia que ella presenta ayer se la adjudica al episodio de su marido, a los trinos de su marido. ¿Eso lo discutió, es cierto, la Corte Suprema de Justicia? No, a nivel de nuestras sesiones de sala plena, que para la elección de fiscal general de la Nación fueron 4 sesiones ordinarias y una extraordinaria la que se llevó a cabo en el día de ayer, nunca se hizo deliberación sobre el tema de los trinos conocidos y que se dice que fueron emitidos o escritos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Ese hecho nunca fue objeto de debate en el marco de nuestras sesiones. Sí. ¿A ella le preguntaron en algún momento por esos trinos, por la influencia de su marido? Como a las candidatas se les, además de la entrevista pública que ellas dan ante el país, pues el sistema permite que las candidatas sostengan entrevistas individuales con alguno de los magistrados. No sé si alguno de ellos le hizo alusión a la doctora Amelia Pérez sobre ese tipo de contenidos escritos. La carta de renuncia de ella a usted en particular, doctor Chaverra, ¿cómo le pareció? Yo respeto los fueros internos de las personas y ella en su carta de renuncia considera de que en las condiciones actuales no se sentía bien continuando con el proceso y en esa valoración, en ese fuero interno, pues como demócrata yo respeto los puntos de vista de las personas y ella hizo uso del derecho a querer renunciar a seguir en la terna que había sido presentada por el señor presidente de la República. ¿Usted considera, doctor Chaverra, perdóneme, que la doctora Pérez cuestionó a la Corte al decir, entre otras cosas, que fue vituperada y que se atacó su dignidad en el entendido de que ella en la sesión anterior, hace 2 sesiones en la Corte, obtuvo 13 votos para ser fiscal y luego bajó 9 votos? ¿Usted entiende que ella acusa a algunos magistrados de la Corte de haber participado de esa campaña? Del contenido de la carta yo descarto eso, porque incluso en uno de sus párrafos ella pone de presente que agradece a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el trato y por la deferencia que siempre se tuvo con ella. Yo les puedo decir con absoluta seguridad que durante este proceso la doctora Amelia, incluso yo en lo personal la atendí en más de 7, 8 oportunidades. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la trataron con respeto, con dignidad, reconociendo su gran valía intelectual y moral y su gran experiencia, que con lujo de competencia la hacía digna integrante de la terna presentada por el señor presidente de la República. Solo, doctor Chaverra, que también hay que decir, ella en la carta de renuncia, la voy a citar entre comillas, dice: la decisión tomada, su renuncia, obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección. ¿Usted tiene idea a qué se refiere? ¿Ella les dijo a qué se refería?
No, Néstor, porque la elección de la Corte fue autónoma, fue tranquila y fue pacífica. Sí. Cuando ella dice episodios perturbadores, estamos de acuerdo en que se refiere al tema de los trinos de su marido. Pues ella habla de episodios perturbadores, Néstor, como le digo, eso hace parte de la interpretación y del fuero interno de la doctora Amelia, pero la tranquilidad con la que actuó la Corte, la transparencia con la que actuó la Corte, muestra y evidencia que siempre la doctora Amelia fue tratada con amabilidad, con cordialidad, con respeto y con dignidad. Le pregunto a usted, doctor Chaverra, pues me da pena insistirle, pero como esta es una denuncia que pone ella en su carta de renuncia ayer, ¿la Corte le aplicó a ella el inexistente delito de opinión? Para nada, Néstor. En la valoración y en la decisión que adoptó la Corte, lo que primó fundamentalmente es la valoración de las hojas de vida de las candidatas, su rigor, su trayectoria y absolutamente su independencia y experiencia. Y en estos procesos que son progresivos, la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus sesiones, y a partir de la valoración y el juicio que cada uno de los magistrados hace, se inclina por una o por otra candidata, pero siempre a partir de la valoración de la hoja de vida y de su experiencia, no a partir de aspectos que realmente no deben jugar en la elección de un cargo tan importante como la fiscal general de la Nación. Sí, doctor Chaverra, en esa misma carta de renuncia, la doctora Amelia Pérez habla de revictimización y de violencia de género, y había una discusión alrededor de qué incidencia o qué efecto tenía el hecho de que la carta fuera motivada. ¿Para ustedes eso tiene alguna importancia? Pues yo respeto las manifestaciones que hace la doctora Amelia en el contenido de su carta de renuncia, pero insisto, la Corte está tranquila porque respecto de la doctora Amelia siempre hubo un trato respetando su dignidad humana, respetando su experiencia, respetando su condición de mujer. Y las valoraciones estuvieron siempre circunscritas a lo que ella desde su dimensión, desde su experiencia representa. Igual valoraciones se hicieron respecto de las otras dos candidatas, lo que ellas representan, su experiencia, su conocimiento, y eso en un proceso progresivo, en un proceso de maduración, llevó a que finalmente fuera elegida la doctora Luz Adriana Camargo. Doctor Chaverra, ¿cómo interpreta usted que la renuncia de la doctora Amelia Pérez haya sido radicada el mismo día de la sala extraordinaria de la Corte en la que se sabía que iban a elegir fiscal, en la que arrancaba, por lo menos por lo que se sabía, con ventaja Luz Adriana Camargo por las votaciones del jueves pasado? ¿Qué interpretación le da a que la doctora Pérez hubiera presentado su carta de renuncia a pocos minutos, usted lo dijo ayer, de iniciar las deliberaciones? Ese hecho corresponde al fuero interno de la candidata, de la doctora Amelia Pérez. Ella, en el marco de su fuero interno, decidió renunciar a pocos minutos de empezar la sesión ordinaria, la sesión extraordinaria de sala plena, y es una situación que yo considero que responde a sus motivaciones, responde a su percepción de las circunstancias que rodeaban el proceso de elección, y frente a ello yo no puedo hacer ninguna expresión porque debo respetar esa voluntad de ella. No, por supuesto, lo entiendo, doctor Chaverra, pero al final lo que se interpreta desde diferentes sectores es que se intentó meter ruido o se intentó torpedear la elección y la sala extraordinaria de ayer. Pues yo no tengo elementos de juicio para afirmar de qué será el cometido. Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia es una corte con una gran estatura y la Corte actúa conforme a su misionalidad, conforme a sus principios, y a partir de ese ideario toma las determinaciones que considera deben ser las más adecuadas para el país y en el marco de este proceso. Sí. Y por virtud de ello,
valoramos la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez, fue sujeta a deliberación porque frente a la renuncia lo que le correspondía a la Corte era determinar si ese hecho de renuncia generaba que pudiéramos sí o no continuar con el proceso. Y se determinó bajo consideraciones objetivas y jurídicas que ese hecho de la renuncia de la doctora Amelia no impedía que la Corte continuara, dadas las condiciones y las circunstancias actuales, con el proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Sí.